¿Qué tal, don Daniel? ¿Qué tal, don Gonzalo? Pues genial, la verdad. Aquí estamos siguiendo la filosofía kamikaze Sí, y el sistema intuitivo. ¿Qué te parece? me parece genial. Hace falta estar un poco loco para preguntarte. Uno de los momentos más importantes en el camino espiritual es cuando tú estás aquí abajo, en el árbol de la vida, y te preguntas quién eres. Esa pregunta, ¿qué ocurre? Mejor no hacérsela. Pero si te la haces, tienes que ir hasta el final. Hasta las últimas consecuencias. Porque, ¿qué ocurre? Una persona nace bajo un sistema de creencias, le instalan en la mente un... Primero, tenemos instalado el hardware, Mm, que es todo el aparato físico y también el tema de la mente, que mm, se podría considerar como hardware, mm, mente como concepto. Podría ser un hardware más blando que el físico, pero... mm, Y luego tenemos en la mente un sistema operativo. Y ese sistema operativo nos lo insertan con el lenguaje, porque tiene una lógica. El lenguaje tiene una lógica, sujeto, verbo, predicado, bueno, del lenguaje que te enseñen, y luego tu familia, tu comunidad te empieza a instalar programas. Si las cosas te van bien, porque digamos como que ese programa no es hostil hacia ti, es amigable, entonces tienes una buena casa, te casas con una buena mujer, tienes una buena familia, tienes un buen trabajo. Entonces, si las cosas van bien para ti, ahí te quedas. ¿Por qué te vas a cuestionar el sistema si el sistema te está favoreciendo? Te está dando primero, el sistema te dice lo que es bueno para ti y luego te lo da. Con lo cual estás muy contento. mm. Y si no es bueno contigo el sistema. Entonces, si no es bueno contigo, lo que para aquí, esta parte, es una desgracia, en ese momento pasas por una crisis y ahí dices, para qué he nacido yo? ¿Para qué ha nacido este? Ya. ¿Para qué está? Entonces, en ese momento, digamos que las personas con buen karma, veríamos el karma al revés. Las personas con buen karma son las que el sistema le trata mal. Porque les ayuda a llegar a Tiferet. Sí. Al final la historia de Job. Es curioso, sí. Uh -huh. Has dicho una cosa interesante, fíjate, el lenguaje. Es decir, estamos atrapados en el lenguaje, en las creencias. De alguna manera, si vemos el Génesis, la salida del paraíso posiblemente se produjo en el momento en que empezó el lenguaje, Uh -huh. Sí, porque nos sacó de la conexión con la totalidad. sí. Una de las cosas que comento en la llamada, esto en la llamada yo subo el árbol de la vida con Lorenzo, Mm, ¿vale? Entonces, digamos como que cada 7 años se va subiendo una sefirot, ¿vale? mm, Entonces, Lorenzo, el alma de Lorenzo, se plantea esto y decide no hablar. ¿Por qué? Porque sabe que si comienza a hablar, le van a instalar el sistema, le van a instalar una lógica donde no va a poder interpretar, porque hasta ese momento, ¿cómo interpreta la realidad el niño? La interpreta a través de colores, a través de emociones, entonces el niño se fija en el padre y ve a un padre amoroso y le gusta, pero digamos a través de sonidos. No se sabe bien cómo interpretar la realidad, pero algo sin estructura, pero que el niño se maneja. Cuando te instalan el sistema, el lenguaje, te instalan una lógica de interpretación de la mm. realidad que es súper limitada, porque al final se limita a 2.000 a 3.000 palabras y Totalmente de con eso acuerdo. estás. Entonces, el niño, en este caso Lorenzo, rechaza hablar, que es un poco el caso de Butterfly. Rechaza actuar, Mm, rechaza hablar. Y cuando rechazas hablar, por un lado, dices, genial, porque no me han instalado el sistema limitante. Pero por otro lado, todas las personas que viven cerca de ti, que te lo quieren instalar, que te quieren instalar ese sistema, ¿qué van a hacer contigo? Machacarte. Pues Machacarte. en la Edad Media, Quemarte. en la Edad Media al niño que no quería hablar no le consideraban ser humano y le mandaban para que se criara con los perros o con los lobos.
o le ataban en una casa con grilletes hasta que el niño hablara. Para que veas cómo el tema de que la persona hable está tan... Y la desgracia que es para una familia que el niño no hable o la niña. Y cómo se va a intentar por todos los medios instalar ese programa. Interesante. Es verdad. O sea, es verdad cómo estamos sometidos al lenguaje. Ujú, Absolutamente. Y luego volviendo a lo que has dicho antes, lo del karma. Meves habla efectivamente del buen karma y del mal karma. Y dice que a veces es peor el buen karma, ujú, porque el buen karma es mucho más difícil de superar que el mal karma, claro. porque Porque no te hay puede motivación. hundir y te puede hundir. Es decir, Claro, no hay lo motivación que, para salir de ahí. lo que tú dices es, eh, puede considerarse buen karma ganarse la lotería, por ejemplo, y tener abundancia, pero eso mismo te puede destruir, Ujú, como muchas veces sucede, ¿no? O sí. sea, fijaros la cantidad de cosas, o sea, el lenguaje, el significado del lenguaje, el, el concepto del lenguaje y de las creencias, los conceptos de buen y mal karma, que al final, en Es otra realidad, interpretación. es una Porque no interpretación existe el tuya, karma. no existe el karma, ni el bueno ni el malo, No. es una pura interpretación de la realidad. Eh, Porque, mira, ahí con lo que has comentado, tú piensas lo que es el dinero. mm. El dinero es un número, un apunte contable en una cuenta que Sí, tú sí, sí. consideras, o sea, Es de que si, locos. si lo miras objetivamente, es un mundo totalmente conceptual, Sí, virtual. efectivamente. ¿Qué es el dinero? Tú dices ahora un tema virtual, pero antes eran billetes que son papeles, que no Claro. valen nada. Que a nivel colectivo Se les se da les da un esto. valor, sí. Y tú fíjate cómo el lenguaje que se produce en HOD, ¿qué es lo que hace el lenguaje? Articular o estructurar la energía de Netzach, que es una energía no estructurada, Ujú. pero de alguna manera, al estructurar la energía de Netzach, también genera, es decir, por ejemplo, las Una limitación, sí, emociones. sí, claro. Tú, por ejemplo, un insulto, ¿no? Ujú. Un insulto que es una palabra, tú fíjate la cantidad de emoción que genera y que te atrapa. Sí, está ahí. ¿Qué ocurre? Que primero le damos una validez al lenguaje, el lenguaje se carga de ideas, de sistema de creencias, pero se carga de emociones. Es una Entonces, energía brutal. sí, entonces, cuando, no solamente cuando activas esa lógica, estás activando la lógica de la comunidad, sino que a través de ahí es donde se transmiten las emociones. Y hay una película súper interesante que es de una señora extraterrestre que viene aquí a la Tierra y observa, claro, el sistema de creencias y todo. Y claro, se ríe un montón porque dice, están adorando aquí a... cuestiona el sistema de creencias religioso, cuestiona lo que consideramos el dinero, se cuestiona la moralidad, se cuestiona un montón de cosas. Que por cierto, Butterfly o es Butterby, Butterly? Butterby, Butterly es el el personaje escribiente, del escribiente que es el que decía preferiría no hacerlo. preferiría no hacerlo, sí, sí. ¿Y esta película cómo se llama? ¿Te acuerdas? La hemos recomendado en el canal, Mm, como las 10 películas. Es de un extraterrestre que viene ya. a... Ahora mismo no me acuerdo, pero es muy interesante porque desde fuera, ahí sería también la visión del loco, observa nuestro sistema de creencias, que es del... O sea, las fronteras. Es una cosa dibujada en un mapa virtual. Sí, Y sí, entonces naces en un sitio y sí, resulta que adoras a un e tipo de incluso te Dios. matas por eso. Sí, naces en otro sitio y resulta que, o sea, a un kilómetro, resulta que ya adoras a otro tipo de Dios. El dinero, pues ya, el sistema, Esto es una todo. convención, Sí, es una increíble. convención, O sea, si lo la, vemos la así, propiedad privada, claro, todo. impresionante. Sí, Y lo vemos como verdades absolutas. claro. Y, por ejemplo, decía David Hawkins que no hay nada que es tuyo, sino simplemente tú eres un inquilino, es un custodio de lo que te corresponde, de lo que tienes. Entonces, al ser el custodio de lo que tienes, eres más esclavo de lo que tienes que beneficios te aportan, porque lo estás custodiando hasta pasarlo a la siguiente generación. Mm. Hoy estás muy metafísico, Sí, a ver, Gonzalo. es que acabo de venir de un curso
Por cierto, ¿conoce usted a Ananda? Sí, bueno, hablaremos de Ananda en otro momento. Le tenemos que entrevistar aquí a Ananda, Vale. un maestro que se ha parecido. Sí, habrá que entrevistarle más adelante. Pues nada, don Gonzalo, Don Daniel, más doctor, temas para reflexionar. reflexionar, genial, Hay que hacer ayunos de silencio. total. Podemos hacer un vídeo en silencio. ¿Qué te Vale, parece? me Pues parece nada. genial. Pues nada, muchas gracias. Vale. Hasta ahora.